¿Puede abrir su Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 20? Yo quiero el día de hoy compartirle una palabra, una predicación que se titula Ordena tu casa. Di conmigo, ordena tu casa. Dile al que está a tu lado, ordena tu casa. Y si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa porque vas a morir, fue lo que le dijeron al rey Ezequías. ¿Y cuántos de los que estamos aquí considerarían que esta es una buena noticia? No, ¿verdad que no? Que alguien llegue y te diga, te vas a ir ya de esta vida. Pues nunca es una buena noticia cuando alguien es amenazado o acechado de muerte. Pero escucha, no es una buena noticia. Y cuando tú analizas la vida de este hombre, cuando Dios le dice ordena tu casa que vas a morir, aún te quedas un tanto desconcertado de esta noticia, porque si tú estudias la vida de Ezequías, Ezequías comenzó a reinar a los 25 años sobre Judá, y él heredó un trono corrompido. Su padre había sido alguien que caminó lejos de los caminos del Señor, un rey que había corrompido a la nación. Pero Ezequías, al llegar al trono, empieza a hacer lo recto delante de Dios. Tú puedes leerlo, toda esta historia, en Segunda de Reyes, capítulo del 18 en adelante. Y Ezequías quita los lugares altos de idolatría, quebra las imágenes de acera, de adoración que había de los dioses paganos, quebra una serpiente de bronce que el pueblo de Israel adoraba, puso su esperanza en Dios, y no hubo otro como él, dice la Biblia. Dios estaba con él y Dios lo prosperaba. Por si fuera poco, fue alguien que peleó las batallas del Señor y combatió a los enemigos del pueblo de Israel. Pero escucha, no solamente tenía todas estas cualidades, sino que cuando Dios le dice vas a morir, Ezequías tenía 39 años. Era muy joven. Digo, yo tengo 46, entonces lo tengo que hacer bien joven al chavito. Era un chavito, bien chavito, 39 años de edad. ¿Quién tiene aquí unos 38, 39 años? Mira, de la edad de Fede. Llegan y le dicen vas a morir, ordena tu casa, vas a morir. ¿Quién se va a poner contento? ¿Quién se va a poner alegre? ¿Quién se va a poner feliz con Dios, con una noticia así? Señor, he andado en tus caminos. Dios, he andado contigo, te he buscado, y aún así estoy enfermo de muerte. Y me dices no solamente que voy a morir, sino que tengo que ordenar mi casa. Pero escucha, todavía no te enojes con Dios. Vamos a analizar la historia un poco más. Vamos a profundizar. Cuando Dios le dice ordena tu casa, la palabra en el original es la palabra tzava, y quiere decir constituir, ordenar. Quiere decir cargo, encargar, encomendar, escoger, establecer, mandar. Un mandamiento, prescribir, prohibir. O sea, Dios le estaba diciendo: Ezequías, se te está acabando el tiempo, así que tú necesitas hacer esto. Necesitas en tu casa constituir y ordenar, porque vas a morir. Y si usted lee la historia, no tenemos el tiempo para meternos a leer toda la historia, pero Ezequías se pone a llorar y se pone a orar delante de Dios. Y le dice: Dios, acuérdate que he andado en tus caminos, acuérdate que he temido a tu nombre, acuérdate que he andado contigo y no quiero morir. Y dice la Biblia que cuando el profeta Isaías todavía no salía del palacio, iba por el patio, Dios le dice al profeta Isaías: regrésate, dile al rey Ezequías que le voy a dar otros 15 años más de vida.
vuélvete y dile que va a vivir, y le voy a dar una señal de que esto será real. El profeta Isaías se regresa y le dice a Ezequías: no vas a morir, vas a vivir otros 15 años, te va a dar el Señor. Pero escucha, Dios no cambió la primera indicación que le dijo. ¿Cuál fue la primera indicación que le dio? Ordena tu casa. O sea, nunca le dijo: Ezequías, ya no ordenes tu casa porque tienes otros 15 años. En realidad lo que le estaba diciendo era: Ezequías, vas a tener 15 años para ordenar tu casa, para preparar a la siguiente generación que quedará después de ti, y que sea una generación que tema mi nombre, que me sirva, que me adore, que me conozca, que me alaba. Tienes otros 15 años más. ¿Sabe? Mucha gente no tiene esta oportunidad. La muerte le llega repentinamente. O sea que cuando usted analiza esta situación a fondo, no es que Dios sea mala onda, Dios estaba haciendo bien buena onda. Le estaba diciendo a Ezequías: se te acaba el tiempo, así que necesitas ordenar tu casa. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Alguien de ustedes sabe la fecha en que va a morir usted? ¿Y le gustaría saber? No, ¿verdad? A mí sí, ¿no? Sí, en el sentido de que uno puede estar listo para ese día, en el sentido de preparar y hacer y decir lo que es necesario decir. O sea, pero no porque digo, me comería las uñas diciendo: ay, ahí viene la cuenta regresiva, ¿verdad? Pero imagínese, usted va a morir en unos cuantos meses y Dios le dice: usted va a morir, así que necesita. Entonces muchos lo vemos como que mala onda es Dios, ¿por qué se lo lleva tan joven? Pero en realidad Dios estaba diciéndole: Ezequías, hay algo que tienes que hacer antes de morir. Y de pilón, la misericordia de Dios va más allá y le dice: bueno, pero te voy a dar otros 15 años para que haga lo que te pedí que hicieras. Porque Dios no cambió la primera orden, y la segunda indicación que le dio tampoco la cambió, nomás la pospuso. O sea, de todos modos Ezequías se iba a morir. Dentro de otros 40 o 50 años o 15 años, le estaban avisando que en 15 años. Déjeme decirle algo aquí, sin ser yo profeta ni hijo de profeta: usted se va a morir un día. Y no tengo miedo a equivocarme. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir un día. No se necesita mucha revelación. Pero escuche, no sabemos cuándo, pero la indicación para nosotros es la misma: ordena tu casa, porque vas a morir. Un día vas a morir. ¿Cuándo? No sé, y no me interesa saber, la verdad. No quiero saber, quiero vivir cada día dejando eso en manos de Dios, que la voluntad de Dios se haga en mi vida, incluyendo el día de mi muerte. El día que yo me muera será porque Dios ha determinado que hasta ahí ha llegado mi vida. Pero ¿qué hizo Ezequías con los 15 años que le dieron de más? Te lo repito, Dios no cambió la primera indicación y la segunda solamente la pospuso. Ordena tu casa porque vas a morir. Y no le dijo: tienes 15 años, así que no ordenes. Él le dijo: vas a vivir otros 15 años. Pero la indicación seguía vigente. ¿Qué hizo Ezequías? Vaya a segunda de Crónica, no, ahí en segunda de Reyes, en el verso 12, dice lo siguiente: después de que Dios le sana, de que le da otros 15 años, fíjate lo que hace Ezequías. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata y oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti?
Y Ezequiel le respondió: de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Verso 19, pon atención. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mi casa. Una respuesta sorprendente. Le están diciendo: tus hijos, la siguiente generación, será esclava de la nación con la cual tú te has agradado. Babilonia representa el pecado, la perdición, el mundo, la idolatría. Y Ezequiel los había recibido después de que Dios le había dicho: vas a vivir 15 años. El profeta le dice: tus hijos serán esclavos de Babilonia. Y Ezequías dice: esta palabra está buena, porque yo voy a vivir en paz y no va a suceder en mi tiempo. Y es sorprendente que no entendió que ordena tu casa quiere decir: yo necesito preparar a la siguiente generación que viene después de mí para que sea una generación que conoce, teme y ama al Señor con todo su corazón. Escucha, qué interesante que Dios no le dijo a Ezequías: ordena tu gabinete presidencial. No le dijo: ordena tu negocio. No le dijo: ordena las calles, manda pavimentar las calles porque tienen muchos baches, ponte trucha con esto, con aquello. Le dice: ordena tu casa. Porque es en la casa, es en la familia donde se determina el destino de la siguiente generación. No está en manos del gobierno, no está en manos de otras personas, del poder, de la gloria de alguien más. Está en manos de cada hogar que constituye una familia. Y esa familia determina cómo va a vivir la siguiente generación que salga de esa familia. Pero di conmigo: necesitamos ordenar la casa. Y no es fácil ordenar la casa. Necesita trabajo. Señoras que se dedican al hogar con tanto amor y que se quedan ahí a trabajar en los hogares, cuando los maridos se van a trabajar, los hijos a la escuela, para ordenar esa casa, ¿le cuesta o no le cuesta? Mucho. Es más cansado el trabajo de ustedes que el del herrero. Y en el mismo aspecto espiritual, moral, mantener una casa en orden requiere esfuerzo y requiere disciplina. Pero si vas a Segunda de Crónicas, capítulo 32, Crónicas nos deja más en claro qué fue lo que pasó con el rey Ezequías. Capítulo 32, verso 24. Fíjate lo que pasó con Ezequías. Dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, su corazón se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y seguimos leyendo. Y tuvo Ezequías riquezas, gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas de grano, de vino y de aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para las ovejas. Es decir, le fue muy bien en los 15 años que vivió. Se hizo más rico de lo que ya era, se hizo más próspero de lo que ya era, adquirió más cosas de los que ya tenía, más gloria, se hizo famoso, se hizo influyente, pero su casa no estaba en orden. ¿Cómo lo sabemos? Porque si tú lees en el capítulo 33,
tú encuentras quién gobernó después de él. Y el chavo que gobernó después de él es un rey llamado Manasés. De hecho, vamos al capítulo 33, escucha lo que dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. El reinado de Manasés es uno de los reinados más extensos, más largos que hay. ¿Y cuántos años reinó? ¿50 y qué? 55 años. David reinó 40 años. El reino más excelente que ha habido es el reino de David, y solamente reinó 40 años. Y Manasés reinó 55 años, 15 años más que el rey David, pero su reinado fue de un desastre. ¿Por qué sabemos o por qué entendemos que Ezequías no ordenó su casa? Es sencillo, porque en esos 15 años que Dios le da, él engendra a Manasés y deja en el trono a un chavito que no estaba preparado para gobernar, y ese chavito lleva a la nación por la perdición. Ahora, escucha, el nombre de Manasés quiere decir hacer olvidar. Pon atención, Manasés quiere decir hacer olvidar. Es decir, el siguiente rey se olvidó de todo lo que su padre le había enseñado. Ordena tu casa. ¿Sabe cómo empieza uno a ordenar la casa con los hijos? Con lo que decíamos hace rato a Berna y a Nayeli, corrigiendo a los hijos, dándoles vara cuando ocupan vara, con amor, con disciplina, con paciencia, sin malas palabras, sin ira. Pero el día de hoy estamos más que nunca enfrentando una ideología donde si tú quieres corregir a tu hijo, eres un salvaje, eres un retrógrada, no entiendes, eres un cavernícola, eso ya no se usa. Pero entonces viene el desorden en la casa y los hijos empiezan a olvidar el respeto hacia los padres. Y ahí vamos, ¿no? O sea, nuestros padres tenían un respeto por nuestros abuelos, y nuestra generación cruzó una línea, y en los tiempos de nuestros abuelos, para que tú le hablaras de tú a tu papá, pues era un rollo, ¿no? Era una falta de respeto, era usted. Y tal vez era exagerado, pero esa línea de exageración es preferible a esa línea permisiva, donde el padre comienza a perder autoridad y lo empiezan a ver como un cualquiera en la casa. Y ahora el regañado es el papá, no los hijos. Ahora los hijos determinan cómo se lleva ese hogar y no los papás. Platicaba una hermana que el otro día ella iba en la combi, y una mamá saca una bolsa de Sabritas para dársela a su hijo, se la destapa, y a la mamá se le hace fácil agarrar una papa. Y cuando agarra la papa, el niño le dice que no puedes comer solo una, y reájala, le da media cara, un guamazo en la cara. Y la mamá queriendo negociar con el niño, ay mi amor, que sabe qué tanto. Y dice la hermana, todos en esa combi queríamos hacer algo al respecto. Queríamos tomar a ese niño y enseñarle la disciplina. Pero es lo que está pasando. Y cuando la siguiente generación olvida la paternidad, porque si tú estudias, analizas de dónde nace el nombre de Manasés, el nombre de Manasés viene en Génesis 41:51. Y Manasés es hijo de José el soñador, y José el soñador engendra a Manasés en Egipto, y le pone Manasés porque dice: Dios me ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Ahora, escuche, bien soñador el José, un hombre temeroso de Dios, pero todavía tenía un conflicto con sus hermanos, porque sus hermanos lo habían vendido. Habían sido unos gandallas con él.
Entonces él llegó a un punto donde dijo: yo no quiero saber nada de la casa de mi padre. Ahí está gacho, ahí te tratan mal. Y él tenía aún mucho rencor. Usted lo puede ver cómo trató a sus hermanos cuando se lo encontraron. La historia no está chida. O sea, José el soñador también le luchó con la amargura, con la ira, con el enojo, con la falta de perdón, ¿verdad? Le cuela ahí algo, se deja uno preso para que traigan al otro. Y no es hasta que se quebra aquel día que él se revela a sus hermanos llorando, deshecho. Y es que el dolor sale, y es que él puede perdonar a sus hermanos. Pero mientras tanto, él dijo: Dios me ha hecho que me olvide de todos mis problemas, de todas mis cargas y de la casa de mi padre. El siguiente rey llega joven, inexperto, sin preparación, porque de pilón, por si fuera poco, la mamá de Manases, del hijo de Ezequías, se llamaba Epsiba. Diga conmigo: Epsiba. Epsiba quiere decir mi deleite está en ella. Quiere decir placer y deseo. O sea que en la casa de Ezequías había matriarcado. Ezequías vivía para complacer y hacer lo que Epsiba le dijera que hiciera. Le recuerdo parte de la historia de Moisés. Dios llama a Moisés en la zarza, le dice: ve, saca a mi pueblo, ve, libéralos. Y si usted sigue leyendo la historia de Moisés, dice que Dios se le presenta en una posada y lo va a matar. Y uno dice: ay, Señor, ¿por qué lo llamas y luego lo matas? Pero la onda está en que cuando lo va a matar, su esposa, que no era hebrea, agarra a su hijo y lo circuncida, y Dios detiene su mano y no mata a Moisés. O sea que Moisés era un mandilón, y era de aquellos que cuando él quiso circuncidar a su hijo, porque él era hebreo y tenía un pacto con Dios, y su hijo tenía que entrar en ese pacto, la doña le dijo: a mi hijo no me lo tocas. ¿Le suenan esas palabras? Sociedad, iglesia, ¿le suenan esas palabras? Cuando el padre quiere sonar al hijo y la mamá sale: a mi hijo no me lo tocas, a mí me dolió, yo lo parí, ¿a ti qué? No me toques a mi hijo. Y entonces hay un desorden en aquella casa, y entonces Dios no puede hacer una obra para que la siguiente generación se acuerde de la casa paterna y decir: no, mi padre era chambeador, mi padre era un hombre de oración, mi padre iba a la iglesia, mi padre cuidaba a mi mamá, mi papá y mi mamá trabajaban juntos en la disciplina. Eran un equipo, no eran cada quien por su lado. Ellos estaban a favor de sí mismos y a favor de ser yo educado. Y esos son los hogares que dejan una generación que va a ser diferente y que va a estar preparada. Di conmigo: hay que ordenar la casa. Si está tu esposa al lado, dile: ni modo, mujer, tenemos que ordenar la casa. Tenemos que sacar vara cuando sea necesario. Ahora, no estoy hablando de ser padres que azotan a sus hijos y que porque llegaron estresados del trabajo, ¿verdad? Pues ahí está el morrillo y dale recio, pues este morrillo paso está. Estoy hablando de padres que ponen reglas, y cuando esas reglas son traspasadas, entonces hay una consecuencia. Porque serán nuestros hijos los que llevarán la batuta de nuestros hogares en la siguiente generación. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué estamos creando? Y Ezequías vivió para el placer de sí mismo y para el placer de su esposa, nada más. No se preocupó de que le quedaban 15 años. Conocimos el otro día a un señor de 93 años. ¿Cuántos tenía, Waldo? El señor que falta ahí, 93 años, enterito. Caminaba bien, veía bien, oía bien, platicaba bien. Y yo lo vi y dije: yo quiero llegar a esa edad, pero sirviendo a Dios. Pero nada me garantiza que voy a vivir hasta los 93 años. No sé cuándo Dios me va a llamar a su presencia. Y lo mejor que podemos hacer con cada día de nuestra vida es preparar a nuestros hijos,
enseñarles. Desgraciadamente tenemos que reconocer, amada iglesia, papás, que tenemos un enemigo grande y poderoso que se enfunda en esta funda. Se esconde aquí. Tecnología, Facebook, WhatsApp, Internet nos está comiendo a nuestros hijos y les está metiendo toda clase de basura en la cabeza. Hay cosas buenas ahí, hay cosas muy buenas, como este predicador que está ahí saliendo, diciendo cosas que la gente necesita oír. Buenos predicadores, buenas enseñanzas, buenos tips, buenas cosas que hay ahí. Pero muchas de las cosas que están llegando a nuestros hijos están sacando de orden las familias. Y tenemos que ordenar nuestra casa, porque no sabemos si nos quedan 15, si nos quedan 20, si nos quedan 30. Si me quedan para llegar a los 90, yo quiero no solamente tener hijos ordenados, quiero tener nietos ordenados, quiero tener bisnietos ordenados, tataranietos si es posible ordenados, donde hay un patriarca en esa familia, donde hay una matriarca en esa familia, un matrimonio de ancianos que llevan como 50 años juntos, 60 años juntos, y que cuando cuentan la historia de un hombre que temió a Dios, de una mujer que temió a Dios y que consiguieron caminar juntos en medio de una sociedad perdida, y que esos tataranietos digan: yo vengo de unos viejitos que todavía se aman, todos chimuelos y se besan. Todos chimuelos, me da cosa cuando se besan porque hoy se les sale la placa. Pero quiero ver eso. Que no se olviden de la casa paterna, que digan: yo me acuerdo de dónde vengo. Y que vivan una vida, que vivan el reflejo de una vida ejemplificada de orden y de disciplina en las casas. ¿Cuántos de aquí que ya estamos cuarentones o treintones y que nos tocó vivir esa época donde el papá se sacaba el cinturón y decía aleluya, gloria a Dios, y ¡paz! Te daba? ¿Cuántos de nosotros damos gracias por esos chicotazos que nos dolieron en las nachas? Eso mismo necesitan nuestros hijos. No lo entienden ahora, no lo entienden, como leíamos hace rato. Dale unos buenos azotes, no se va a morir. Lloran como si se estuvieran muriendo, pero no se van a morir. Necesitamos ordenar la casa. Escucha, cuando nos olvidamos quiénes somos y a quién pertenecemos y para qué estamos aquí, es mucho más fácil perder el sentido del orden en nuestras vidas. Tenemos el compromiso, amada iglesia, amada sociedad, de dejar una generación después de nosotros que conozca a Dios, que conozca el orden en los hogares de aquellos que conocen la palabra de Dios. Ahora, pues el detalle es: ¿cómo hago para ordenar la casa, Alejandro? Pastor, yo sí quiero ordenar la casa, pero ¿cómo le hago? Reconozco, ¿verdad?, que de repente pues la doña me gana, y pues sí, o sea, y es un trabajo en equipo. No estoy hablando aquí de que se hace simplemente lo que el hombre dice, se hace lo que la palabra de Dios dice. El hombre tiene una mujer sabia a su lado, que es su ayuda idónea, y entre los dos llevan el gobierno de la casa, y entre los dos llevan el orden en la casa. Puede haber, sin duda lo hay, tal vez una madre que es madre soltera. Esto no quiere decir que ella no puede. Con la ayuda de Dios obviamente puede llevar una casa en orden. Un hombre que es padre soltero tal vez, o es viudo, puede tener una casa en orden, establecida con la ayuda de Dios. Pero ¿cómo le hago? Quiero ordenar mi casa. ¿Cuál es la respuesta? Di conmigo: autoridad. ¿Qué se ocupa para ordenar la casa? Autoridad. Es con autoridad. Y ahí empieza el orden. Primera de Crónicas, capítulo 28. La otra cara de la moneda. El rey David, un hombre de 70 años, acabado por la vida y por la carga que había llevado, ya no era capaz de entrar en calor por su estado físico que estaba tan deteriorado.
70 años no es para que un hombre esté en cama y ya no pueda entrar en calor. Pero había sido tal el desgaste de David que lo llevó a esa condición. Pero escuche bien, escuche lo que pasa. Ese hombre de 70 años está a punto de morir, está en sus últimos días. Sus fuerzas se le han ido, ya no es capaz de matar gigantes. Y si usted lee la Biblia, se le levanta uno de los hijos llamado Adonías a usurpar el trono. Dice, bueno, este señor ya está viejo y chachalaco, ya no tarda en estirar los tenis, estirar la pata, ya no tarda en soltar la corona. Así que antes, como somos tantos, tengo que aprovecharme y adquirir la corona. Entonces Adonías se levanta para usurpar el trono, para obtener la autoridad y el reinado de David. David es un señor de 70 años, pero no parecía de 70, estaba mucho más acabado. David no podía agarrar una espada, ya no podía correr, no podía amenazar. Así que lo que hace David simplemente es que usa su autoridad. Di conmigo, David usó su autoridad. No usó la espada, usó la autoridad. Y Betsabé, la mamá de Salomón, va y lo busca y le dice, oye rey, ¿tú has ordenado que Adonías sea proclamado rey? Dice, porque tú me prometiste a mí que iba a ser Salomón. Y David le dice, sí, ciertamente Salomón quien va a suceder en el trono. Y Adonías anda por allá con el argüende de que va a establecer el reino. Y dice David simplemente, traigan a Salomón, lo vamos a ungir como rey. Y lo unge como rey. Y el siguiente rey fue quien dijo el rey David. ¿Qué usó David? Di conmigo, autoridad. No ocupó gritar. Doña, usted no ocupa gritar en casa. Usted ocupa usar autoridad nada más. Cuando nos ponemos a gritar y nuestra autoridad no surge efecto, algo estamos haciendo mal. Señores, nosotros no tenemos por qué gritar en casa para ejercer nuestra autoridad. Simplemente tenemos que ejercer autoridad. Simplemente. Y nuestros hijos necesitan entender que somos nosotros quien tenemos la autoridad, papá y mamá, no ellos. Pero tomamos la decisión, usamos autoridad. Te doy una vez más este ejemplo que hace años una mamá a mí me enseñó, una mamá de adolescentes. Sus hijos adolescentes no querían venir a la iglesia. Yo era encargado de jóvenes en aquel tiempo. Y esa mamá me dijo, oye, ¿tú qué piensas? Mis hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Los debo de traer a fuerzas o no? Yo le dije, híjole, no sé qué decirte, pero dime tú qué piensas. Y muy sabia esta mujer. Me dijo, mira, a la escuela tampoco quieren ir y los tengo que obligar a ir a la escuela. Y para mí el que vengan a la iglesia es más importante que vayan a la escuela. Entonces si yo los obligo a ir a la escuela, los tengo que obligar con más razón a venir a la iglesia, a escuchar y aprender la palabra de Dios, a adorar a Dios, a buscar a Dios, a un lugar donde el ambiente de Dios está ahí. Los tengo que traer a fuerza. Yo dije, no, esta sí es sabia. Le pedí que orara por mí para que se me quitara lo bruto. Y así, eso es autoridad. No quiero comer, me decía mi hija cuando estaba chiquita. Y yo me arrimaba la vara, le servíamos un plato y arrimábamos la vara por un lado y le decíamos, o vas a comer o vas a comer. O vas a comer llorando o vas a comer como tú quieras, pero vas a comer. Porque tú necesitas los nutrientes que tiene este plato para crecer bien. Y le sirvió, mira que se ponga de pie y vas a ver el tamaño mujerón que es el día de hoy. Le sirvió, pero ¿qué tenemos el día de hoy? Los hijos no quieren comer, hacen berrinche, avientan, tiran y aquello y el otro. Y los papás queremos negociar con ellos. Y está bien ser amables, pero tiene que llegar el punto donde decimos o comes o comes. Porque tienes que comer.
Porque tú necesitas. Hay cosas que no les gustan a los niños, ciertamente, y tenemos que entender que hay cosas que no les van a gustar nunca, como a nosotros de adultos no nos gusta algo, y no podemos cruzar esa línea, pero necesitamos usar nuestra autoridad. Lo he dicho algunas veces, yo he tenido en casa, cuando alguno de mis hijos ha dicho, no quiero ir a la iglesia, decirle, bueno, entonces tienes que buscar una casa donde vivir. Si quieres te publico ahí en Facebook para que alguien te adopte, alguien que no sea cristiano y que no vaya a la iglesia, porque en esta casa, los que viven aquí bajo este techo que tu mamá y yo pagamos y nos esforzamos, vamos a la iglesia cada domingo. ¿Por qué cada domingo? Porque Dios desde el Antiguo Testamento dijo que debes de tener un día para Él. Y aquí obedecemos al Señor. Así que no se te olvide, los que van, los que viven en esta casa y comen en esta mesa, que comemos bien rico cada día, van a la iglesia. Autoridad, simplemente. No tengo que gritar, no tengo que manotear, no tengo que hacer otra cosa, tengo que usar autoridad. Y cuando esa autoridad no es respetada, ¿qué sucede? La autoridad tiene que hacer que se le respete. Si a mí me pretende parar un policía, yo voy en mi carro y ese policía me dice, párate, aunque yo no sé por qué me está parando, aunque yo no entienda por qué me está parando, si yo sigo adelante, ¿qué cree que va a hacer él? Me va a seguir. Y si no me paro, él va a volver a decir, párate. Y si no me paro, él va a prender su torreta. Y si no me paro, él va a levantar su radio y va a pedir refuerzos. Y no tardarán mucho en parar ese cochino bolcho, ¿verdad? No se para, no tarda mucho. Y a mí no me van a bajar amablemente de ahí. Me van a apuntar con un arma porque no saben quién soy, porque no saben qué traigo. Me van a bajar a fuerzas y me van a dar mis mazapanes. Y ahí es donde entra el hacer respetar la autoridad. No está chido, nunca estará chido y nunca será agradable sonar a un hijo. Nunca los papás disfrutamos, qué chido, me toca darle a las nachas con esta vara, con este cinturón. Nunca será agradable, pero será algo necesario. Pregúntale a un policía, ¿qué prefieres? Un día donde no hay tanta novedad, donde vigilas, todo está tranquilo, todo está bien, todo en orden. Tal vez alguien que se pasó un alto, lo tuviste que parar. ¿O qué prefieres? Que tuviste que bronquear, una balacera, tuviste que viviste una emboscada. ¿Qué prefieres? Y él dirá, no, el día tranquilo. Los papás así somos. David no necesitó otra cosa sino la autoridad que ella tenía. ¿Qué necesitaba Ezequías? Sino solamente la autoridad que ella tenía. Dios le dijo, te doy 15 años más, ordena tu casa, por favor. No vas a vivir eternamente, ordena tu casa. Te doy un ejemplo que siempre te he dado, pero me encanta este ejemplo, nomás para que veas la autoridad espiritual que tenemos los padres, aún los maridos sobre las esposas. Mi esposa venía, cuando nos casamos, con complejos y pensamientos, ¿verdad? Que estorbaban. Y básicamente era esto: ella tenía un sentir de su autoestima no estaba al mero 100, pues. Y ella pensaba como que yo era mucha cosa para ella. Y cuando había algún problema, ella decía, no, es que lo que pasa, que verdad, tú debías de haberte buscado otra, pues como más así. Y yo como, pues chale, no manches, ¿de dónde sacas esas cosas? Porque yo nunca me he sentido la gran cosa. Pero un día me harté, un día se hartó. Un día me harté de esos pensamientos porque no estaban chidos. Y simplemente le dije, desde este día en adelante yo te prohíbo que pienses así. ¿Y qué cree? Que dejó de pensar así. Se sanó, o sea, no tuvo que ir a un psicólogo, a un psicólogo, a una terapia que me iba a costar no sé cuánto. Ocupó que la autoridad de esa casa prohibiera ciertos pensamientos sobre su mente. Y lo mismo es con los hijos. Pensamientos de rebeldía, no, aquí no vengas con esas cosas. Luego los hijos vienen bien engañados con los padres. Tienen buenos padres,
Los papás son buenos, son trabajadores, no son perfectos, cometen errores. Y viene el hijo y dice: ay, es que tú no me quieres y que quién sabe qué tanto. Y viene engañado y el papá está diciendo: ay, soy el más desgraciado del mundo y sabe qué tanto. Y no es verdad. Yo mismo caí en ese engaño cuando era joven. Yo pensé que no tenía un buen padre. ¿Por qué? Porque viene el diablo y te dice cosas que no son verdad, te engaña. Y ahí está uno de menso. Ay, sí, mis papás no me quieren. ¿Por qué crees que se levanta a trabajar todos los días? Porque te ama. Y ahí estamos los papás. ¿Qué tiene que hacer un papá así? Decirle a su hijo: mire, hijo, el hecho de que tú estés engañado, que vivas en una mentira, que yo no te quiero, no es verdad eso, porque te amo. Y yo no voy a caer en tu mentira, en la mentira del diablo, en la que tú estás, de que no te quiero porque te amo. Mejor tú cruza la línea para acá, compadre. Cruza la línea hacia la verdad, porque te amo, porque cada día me levanto y chambeo por ti, para que no te falte nada. Cada día te lo digo cuando es posible. Cada día te abrazo, cada día me encanta comer contigo. Me encanta que seas mi hijo. Solo se ocupa autoridad. Ahí le va. Ordena tu casa. Dile al que está a tu lado: ordena tu casa. Con esto vamos a acabar. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1. No lo he perdido. Vamos bien. Génesis 1:1. Un principio bien importante. Acuérdese, estamos hablando de ordenar la casa. Ahí le va. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí le va un principio bien importante, amada iglesia. Ordena tu casa. A Dios no le asusta el desorden. Cuando Dios llega a una casa que es un caos, Dios no se asusta. A lo mejor el pastor se asusta y dice: ay, jole, esto está feo, esto está horrible, esto está gacho, ¿verdad? Ves un matrimonio que necesita ayuda y se dan un trompo. Como consejeros que nosotros somos también de matrimonios, en la primera cita que tenemos con un matrimonio va a haber tiro. Mi esposa y yo ya aprendimos. Vienen, nos llaman: oye, hay un matrimonio que quiere ayuda con ustedes. Nos lo presentan, ese día hay tiro de ese matrimonio. Y nosotros hasta llevamos cámaras escondidas, que va a haber tiro. Ese hombre le va a decir: tú eres esto, y él va a decir: tú también, y tiro. Pero sabe, Dios no se asusta. Yo sí me asusto de repente, digo: ay, hay unos hombres bien grandotes. Digo: donde no haya bronca ahorita, ¿por qué te nos da la recia a todos aquí? Dios no se asusta. Dios llegó a una tierra que estaba desordenada y vacía, y fue capaz de moverse encima de ese desorden. Dios no se asusta. Si tu casa está en desorden, por la razón que sea, déjame decirte, Dios no se asusta y Dios no se va. Se queda a ordenar lo que hay que ordenar. Pero ojo, ahí te va, porque hay un engaño en el cual podemos caer. Porque dice la Biblia: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí le va. Que el Espíritu Santo se mueva en una casa donde hay desorden no quiere decir que la casa está en orden. Quiere decir que Dios tiene misericordia de aquella casa. Mi pastor, un día que lo acompañé a un viaje, trepados ahí en un avión, me dijo: flaco, hay cristianos que creen que porque el Espíritu de Dios se mueve en sus vidas, creen que todo está bien, y sus vidas son un desorden. Un matrimonio que no está en orden, pero que a pesar de eso Dios lo usa tal vez para hablarle a otro matrimonio del amor de Dios, y ese matrimonio se convierte a Cristo, no quiere decir que el matrimonio que les habló de Cristo está en orden. Quiere decir que Dios en su gran misericordia por ambos matrimonios se mueve a pesar del desorden. Di conmigo: aguas. Dile al que está a tu lado: aguas. Dile al de atrás: aguas. Así como que aguas. Porque que Dios se mueva en nuestras vidas, en lo personal también. Que Dios me use para predicar no quiere decir que mi vida esté en orden. Quiere decir que en su gran misericordia Dios es capaz de usar
a personas que tal vez no están sus vidas en orden para poder alcanzar a aquellos que lo necesitan. Pero escucha, le va. ¿Cuántos quieren tener una casa en orden? O si la tienes en orden, quiere decir yo quiero que siga todo en orden. Mi vida en orden, sin pecado, sin maldad, sin un gobierno distorsionado de lo que es una familia en Cristo, independientemente si eres mamá soltera, padre soltero, como sea, o lo que haya sucedido, hay un orden. Pero escucha, es la palabra de Dios lo que comienza a ordenar tu vida y tu casa. Es la palabra. ¿Cuándo es que la tierra comienza a ordenarse? ¿Cuando el Espíritu de Dios se movió? No. Cuando Dios habló. Dijo Dios, sea la luz, y tinieblas háganse para acá y luz hágase para acá. Y entonces hubo una diferencia entre la luz y las tinieblas. Si traes tu Biblia, levántala y di conmigo: con autoridad y con esta palabra se ordena mi casa. Esta palabra dice ama, tengo que amar. Esta palabra dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Esposo, marido, varón, así es como tú tienes que amar a esa señora que a veces amanece de malas. Y luego a la mujer le dice sujétate a ese varón, ay, a este tacaño. Sí, a ese tacaño te tienes que sujetar. Es todo un reto, pero empieza a haber un orden. La Biblia dice disciplina a los hijos. No está chido, pero la Biblia lo dice y uno empieza a disciplinar. No los exasperes, no te pases de lanza, pues diríamos en una versión más coloquial. Papá, no te pases de lanza con tus hijos. No seas abusivo con tus hijos. Es lo que diría la Biblia. Entonces todo empieza a tener un orden, pero es con autoridad. Y es con la palabra de Dios, amada iglesia. Nos ponemos de pie. Seguimos hablando de sabiduría en la vida. Queremos cerrar este año de una forma sabia y comenzar el año 2022 con sabiduría en nuestras vidas. Inclinamos nuestro rostro, amada iglesia. Señor Dios, gracias por este día tan hermoso que hoy nos has permitido vivir, experimentar, estar contigo. Y gracias por exponernos el día de hoy a tu palabra y llamarnos, Dios, en tu gran amor y misericordia a ese orden en nuestra casa, en nuestra familia. Padre, permite en tu gran amor y gracia que podamos terminar este año 2021 cerrando filas, Padre, en los hogares, ajustando aquellas cosas que tal vez se nos han ido, que tal vez hemos dejado sueltas en este año por cualquier situación. Padre, da gracia a los padres sobre los hijos, Padre, y dale gracia a los hijos también delante de sus papás, Señor. Y que pueda cada una de estas hermosas familias que está el día de hoy aquí, Dios, independientemente de las circunstancias en las que se encuentra, poder vivir en ese orden establecido que tú has determinado para nosotros, Dios, porque ciertamente no sabemos cuánto tiempo nos queda, Dios, pero queremos el tiempo que nos quede y que está en tus manos, preparar a nuestros hijos para que sean la siguiente generación que recuerda a unos padres que temían y amaban a Dios y obedecían los preceptos de Dios. Padre, te bendecimos este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios.